¿Qué tal? Dios les bendiga. Buenas noches a los que están en vivo, acompañándonos aquí en Zoom. Y buenas noches o buenos días a los que verán la grabación después. Continuamos con nuestras enseñanzas. Estamos estudiando la vida de Abraham. Y el día de hoy el tema, si gustan anotarlo, es la prueba de la prosperidad. La prueba de la prosperidad. ¿Ok? Primero, pues bueno, sabemos que hay muchas enseñanzas en la palabra de Dios, ¿verdad? Hay muchos secretos escondidos en la palabra de Dios, amén. O sea, en toda la Biblia podríamos aprender, podríamos pasar toda la vida aprendiendo cosas nuevas y cosas que van a ser de bendición para nuestra vida, ¿ok? Pasaríamos toda la vida descubriendo la palabra. Ahora recuerden que la historia de Abraham, pues sigue siendo aplicable para nuestras vidas. Después de 4,000 años, la vida de Abraham se desarrolla hace más de 4,000 años. Pero ¿por qué sigue siendo aplicable? Sigue siendo aplicable porque pues seguimos siendo los mismos seres humanos en esencia. Las mismas pruebas que tenían los seres humanos hace 4,000 años, ¿verdad? Pues son las mismas pruebas a las cuales nos enfrentamos en la actualidad, ¿verdad? Pues carencias, pruebas, aflicciones, y en esencia seguimos siendo los mismos, ¿verdad? De Abraham, estoy dando una introducción, de Abraham podemos aprender que una relación con Dios comienza creyendo, diga conmigo creyendo, ¿verdad? O sea, todos nosotros empezamos creyendo, ¿verdad? Creyendo que Dios podía enseñarnos algo, podía enseñarnos el camino, ¿verdad? Y podía guiarnos en nuestra vida. Y entonces decidimos acercarnos a Dios. Entonces comienza creyendo. Vamos a pedirle a Claudia si nos puede leer Hechos 16:31, por favor. Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén, amén. Entonces todo comienza creyendo, ¿verdad? Cree en el Señor y de allí toda la bendición se extenderá hacia quienes, hacia toda nuestra casa, hacia nuestros hijos, hijas y todo nuestro hogar. ¿Qué más podemos aprender de Abraham? Podemos aprender a confiar en Dios a través de las experiencias de vida. Sí, todos tenemos experiencias de vida, ¿verdad? ¿Cuántos, por ejemplo, pues han pasado por el dolor de un divorcio, ¿verdad? Algunas personas. Entonces, a través de esas experiencias de vida, pues podemos aprender muchas cosas. Podemos aprender a confiar en Dios. Otros han tenido pérdidas, tal vez pérdidas de seres amados, ¿verdad? O pérdidas, no sé, de alguna amistad, de alguna relación. Otros a lo mejor han pasado por la experiencia de la depresión, ¿no? Algún día de estos voy a hablar de la depresión porque es un problema que afecta a muchas personas o nos ha afectado a muchos en algún momento de nuestra vida. Otros han pasado por la prueba de las carencias, ¿verdad? De la pobreza y carencias. Otros han tenido pruebas en su salud, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy viendo a Roy, ¿verdad? También nuestro hermano Juan, personas que han pasado por situaciones fuertes, difíciles en su salud, pero cómo Dios les ha levantado, ¿verdad? Hace poco también pasé por la prueba del COVID, que me pegó duro, pero también vi la mano de Dios y pues estaré compartiendo algún día de estos el testimonio. Pero a través de estas experiencias de vida aprendemos a confiar en Dios, ¿no? Bueno, pues muchos han tenido la prueba de las carencias, de la pobreza, pero ahora que el tema es la prueba de la prosperidad, suena muy raro. Suena muy raro hablar de una prueba de prosperidad, ¿no? Pero vamos a verlo, o sea, como antecedentes, en la clase pasada, ustedes la pueden ver, la clase pasada está grabada en el Facebook y también en YouTube, pero en la clase pasada vimos que Abraham vino un tiempo de carencia a la tierra, ¿se acuerdan? Que vino un tiempo de hambre a la tierra y todo eso llevó a Abraham a ciertas pruebas, ¿se acuerdan? Bueno, pues todo ese tiempo de hambre en la tierra y de carencias en la tierra ya pasó. Y ahora Abraham entra a una nueva situación, ¿no? Ahora viene una situación de abundancia. Y entonces hay dos pruebas cuando se refiere, pues, a las riquezas, ¿no? O cuando se refiere a la provisión. Una prueba es la carencia
y otra prueba es la prosperidad, aunque suene raro y aunque muchos no le entiendan, pero hoy vamos a comprender por qué. Vamos a pedirle a Aglaé que nos lea Filipenses 4, 12 y 13. Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo esto estoy enseñando, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Entonces, si se dan cuenta, el apóstol Pablo aquí dice, sé vivir humildemente, ¿verdad? Pero también sé tener en abundancia. Dice, en todo y por todo he sido enseñado tanto para padecer, ¿verdad? Necesidad, así como tener en abundancia. Y luego dice al final, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, tanto la carencia, tanto la necesidad como la abundancia también, ¿no? Ahora vamos a ver otra cita. Le pedimos a Rubén que lea Proverbios 30, 8 y 9. Creo que no se encuentra, o no sé si esté. Sí, Proverbios 30, 8 y 9, hermano Rubén. Sí, amén. 30, 9. Amén. 30. Dice Proverbios. 30, Proverbios 30, 8, 9, pastor. Sí, por favor. Dice la palabra amén. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Amén. Ok. Entonces se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta aquí en este caso que escribe, pues, Agur, en este caso es el escritor de este proverbio, ¿no? Palabras de Agur. Dice, no me des ni carencias, ¿verdad? Ni pobreza, pero tampoco me des riquezas, ¿no? O sea, como que manténme con lo necesario, ¿no? En este caso, pues eran las palabras que aplican en algún momento de nuestra vida, ¿no? Porque algunos, pues bueno, como dice aquí la palabra, cuando tienen mucha carencia, pues pueden renegar de Dios, ¿verdad? Y otros cuando tienen muchísima riqueza, o sea, todo lo contrario, pues se olvidan de Dios, se olvidan de plano, ¿verdad? Entonces, pues más bien tenemos que madurar, que aprender a confiar en Dios y entonces después, pues ya estaremos listos para recibir cosas mayores. Vamos a leerlo y entenderlo con otra palabra más, porque les digo, es un poco difícil de entender que sea una prueba de la prosperidad. Es un poquito difícil. No estoy diciendo que tener sea malo, para nada. Sí, pero sí debemos de estar listos para pasar pues con madurez también estas situaciones. Le pido a Lili que lea Deuteronomios 8, 12 al 19. Sí, buenas noches a todos. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habitéis, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná del desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre de hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino que acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas, si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares,
Yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Ok, estamos viendo en esta escritura que también, o sea, Dios cómo los sustentó, Dios les empezó a prosperar y todo eso, pero les dio una advertencia. No vaya a ser que un día digas, ¿verdad? Que te olvides, que te enaltezcas y que digas, yo hice todo esto con mis fuerzas, yo hice todo esto con mis manos, ¿no? Sino acuérdate pues que Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas. Entonces, bueno, en este tema de la prueba de la prosperidad, pues bueno, podemos aprender que nuestro verdadero carácter, si quieren anotarlo, nuestro verdadero carácter se muestra en la prosperidad. ¿Sí? O sea, cuando tenemos mucho, se muestra quiénes somos en realidad. Sí, o sea, hay personas que se alejan de Dios cuando les va muy bien. Sí, porque se vuelven arrogantes, ¿no? Algunas personas, no digo que todos, algunas personas se vuelven arrogantes, algunas personas se sienten que ya no los merecemos, ya no somos dignos nosotros de recibirles en la iglesia. ¿Sí estamos? Entonces, realmente cuando hay prosperidad se muestra quiénes somos nosotros, ¿no? Algunos no se muestran hasta que tienen mucho, ¿no? Hay personas que mientras había necesidad, pues trataban de buscar a Dios, pero cuando empezaron a tener, pues simplemente se alejaron, ¿no? Se alejaron y se olvidaron de Dios, como lo leímos ahorita en la palabra. Qué sabia es la palabra de Dios. Cuando viene esta prueba de la prosperidad, muy pocos, en realidad muy pocos siguen siendo serviciales, anótenlo, no pocos son serviciales y pocos son humildes. Les voy a dar algunos ejemplos. Un cantante cristiano, bueno, es mi amigo o fue mi amigo más en un tiempo, Abel Zavala, es un autor, ¿no? De unas canciones muy hermosas. Él canta la de Jesús mi fiel amigo. Jesús mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo. ¿Se acuerdan? O la de lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero. Y etcétera, muchas canciones. Un tiempo pude entablar una amistad con él y él me platicó que, bueno, para ese tiempo ya empezaba a ser famoso. Pero él me platicaba que para no perder los pies del piso, ¿verdad? Él seguía sirviendo, lavando los baños de su iglesia. O sea, él era el que dejaba los baños relucientes en su iglesia, ¿no? Y esto lo hacía para que no, para no perder los pies pues del piso. ¿Ok? Otro ejemplo, hay un pastor de Costa Rica que ha predicado con nosotros, ¿se acuerdan de Gustavo Acuña? Es un pastor de Costa Rica. Él dice que en su iglesia asiste un empresario muy importante de la ciudad, un empresario muy importante. Pero dice que este empresario, su área de servicio en la iglesia es acomodar los coches. Entonces imagínate llegar a la iglesia y encontrarte con uno de los empresarios más importantes de la ciudad, ¿verdad? Diciéndole, a ver, acomode su coche aquí, viene para acá, viene, más adelante, más atrás. Entonces, ¿por qué? Porque, ¿sabes? Tenemos que ejercitar también lo que es la humildad. Miren, les pido que no activen sus micrófonos, por favor, tengan cuidado, porque se puede colar aquí el ruido, se puede encimar el ruido. Pero bueno, vaya, nos decía el pastor Acuña que su servidor era uno de los empresarios más importantes y servía pues en el estacionamiento de su iglesia. También otro amigo que tengo que se llama Álvaro López, él llegó a ser el baterista, el mejor músico baterista de aquí de México, ¿no? Y llegó a tener unas giras mundiales como músico, un músico muy reconocido. Y él nos contaba una historia, ¿no? Y él nos decía que unos alpinistas, se fue un grupo de alpinistas al monte más alto, al monte Everest, ¿no? Y que cuando iban este grupo, bueno, es una historia nada más para entender esto de la humildad. Y dice que iba un grupo, algunas personas eran muy experimentadas, pero iba un novato. Y sabes, cuando llegaron a la cima, cuando llegaron hasta arriba, el novato empezó a brincar y a festejar su triunfo en la cima, empezó a brincar.
y mientras estaba brincando una ráfaga de viento, vino y lo tiró y cayó muchos metros hacia abajo, ¿no? Y entonces se levanta y vuelve a regresar hacia la cima, y cuando llega nuevamente a las alturas, pues ve que los alpinistas experimentados están arrodillados, ¿no? Y les dice, ¿por qué están arrodillados? Y les dice, porque cuando tú estás de rodillas estás más firme, ¿no? Y entonces la enseñanza era que cuando tú llegaras, entre más alto llegues, debes de orar más y doblar más tus rodillas, humillarte más delante de Dios. ¿Para qué? Para estar firme. Amén. Entonces es importante porque si Dios nos permite prosperar, al mismo tiempo también debemos de aprender más humildad de Dios. Amén. Porque pues el que nos enseña humildad, pues no voy a ser yo, es Jesús, ¿verdad? Es Jesús el que nos enseña humildad. Los seres humanos pues siempre batallamos con el orgullo, siempre, siempre. Sin embargo, sí podemos ir aprendiendo humildad a través de la palabra de Dios y del ejemplo de Jesús. ¿Sabes? Cuando hay prosperidad es fácil ser creídos. ¿Cuántos lo saben? ¿Verdad? Es muy fácil ser creídos. ¿Verdad? Es fácil ser avaros. Un avaro no quiere dar un peso porque se vuelve más pobre, ¿verdad? Es fácil ser altivos. Es fácil ser déspotas, ¿verdad? O sea, sienten que no va a haber consecuencias de ser déspotas, groseros. ¿Sabes? En realidad no entendemos, muchos de nosotros no entendemos la prosperidad como una prueba, pero vamos a aprender, ¿no? Vamos a ver que primero Abraham regresó muy rico de Egipto. Vamos a pedirle a Claudia que nos lea Génesis 13:2. Váyase preparando Aglaé con Génesis 13, del 1 al 4. Sí, y Lili con Génesis 13:5. Váyanse preparando. Y adelante, si ya lo tiene. Claudia, por favor. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Wow, qué tremendo, ¿no? Dice, Abraham, ¿cómo era? Era riquísimo. Abraham era riquísimo, ¿no? Y la palabra de Dios no exagera. La palabra de Dios nunca exagera. Dice aquí que era riquísimo. ¿Riquísimo en qué? En oro, ¿no? En oro, en ganado, en plata. Y vamos a ver aquí que Abraham había ya vencido a la prueba de la carencia. ¿Se acuerdan que se habían ido a Egipto por necesidad, por hambre? ¿Se acuerdan? Hambre en la tierra. Pero ahora que regresaban de Egipto, ¿cómo venían? Riquísimos, riquísimos. Venían, pues bueno, ahorita vamos a leer más adelante. Tenían tanta riqueza que la tierra ya no era suficiente. El terreno en donde estaban no era suficiente para contener tanta riqueza. ¿Sabes? Recordemos que Abraham, ¿verdad? Al regresar de Egipto, volvió a regresar a Betel, ¿no? Vamos a leer Génesis 13, del 1 al 4, por favor. Subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer con todo lo que tenían, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes, su tienda entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Ok, recordemos que Abraham, pues bueno, se fue un tanto precipitadamente, ¿no? O sea, la Biblia no dice que consultó a Dios, o sea, se fue un poquito precipitado por la carencia en la tierra, ¿no? Y recordemos que en Egipto tuvo muchos problemas, ¿verdad? Bastante problemas. Pero dice aquí que regresó a Betel. Betel, si quieren anotarlo, significa casa de Dios. Casa de Dios. Es decir, que Abraham regresó al lugar en donde se había enfriado su relación,
en algún momento, en donde había perdido su relación o simplemente se había enfriado un poco su relación con Dios en algún momento de su vida, ¿no? Entonces regresó a Betel, ¿no? Pero ahora que regresaba riquísimo y lo primero que hizo fue levantar un altar para Dios. O sea, regresó nuevamente a ese amor y regresó nuevamente a esa pasión por Dios. ¿Sí? Sin embargo, Abraham todavía iba con su sobrino Lot. ¿Se acuerdan de su sobrino Lot? ¿Verdad? O sea, Dios le había dicho en el capítulo 12, deja tu tierra y tu parentela, ¿verdad? Él tenía que dejar todo. Le costó un poquito de trabajo, como ya lo estudiamos en clases pasadas, pero no había dejado a su sobrino Lot, o sea, tenía que dejar a su parentela completa. Y todavía llevaba a su sobrino Lot. Tal vez porque sentía la responsabilidad, ¿no? Como tío, o sea, Lot era huérfano. Lot había perdido a su papá y Abraham era su tío, entonces tal vez pues Abraham sentía la responsabilidad como tío de Lot, ¿no? Y todavía seguía cargando con Lot. Ahora vamos a un punto importante. Escriban, Lot se benefició de estar junto a Abraham. Lot se benefició de estar junto al ungido. A ver, ¿quién seguía? Rubén. Ah, no, Lili. Génesis 13:5, ¿verdad? Sí, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Entonces Lot se benefició de estar junto a su tío Abraham, ¿ok? Vamos a aprender algunas cosas aquí. Muchas personas son bendecidas solamente por estar cerca de los hijos de Dios. Muchas personas son bendecidas o beneficiadas de estar cerca de los siervos de Dios, ¿ok? Por ejemplo, en Génesis 12:3, vamos a leer las siguientes citas. Rubén, Génesis 12:3. Después Claudia, Mateo 5:44 y 45. Y después Aglaé, Génesis 39:5. Entonces, primero, Rubén, por favor. Sí, amén. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Fíjense, hay dos cosas importantes, o sea, cuando muchas personas son bendecidas por estar cerca de los hijos de Dios, ¿verdad? Dice aquí, bendeciré a los que te bendijeren. Y al final de ese versículo, serán benditas en ti. Sí, serán benditas por tu causa todas las familias de la tierra. Hay beneficios de estar cerca de los hijos de Dios o de estar cerca de los hombres y siervos de Dios. Amén. Entonces, dile al que está a tu lado, dile, te conviene juntarte conmigo. Dile, vas a ser bendecido de juntarte conmigo. Si no tienes a nadie al lado, se lo decimos a la cámara que está a la derecha y a la cámara que está a la izquierda. Son bendecidos de estar junto a un hijo de Dios, junto a un siervo de Dios. Vamos a verlo. La siguiente cita, Mateo 5:44 y 45. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que nos ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ok, aquí debemos de entender que Dios hace salir su sol sobre injustos y sobre justos, ¿no? Pero ¿sabes por qué? Por causa de los justos. ¿Sí estamos? Por causa de los justos. Y dice, y hace llover la lluvia en la Biblia significa en algunas ocasiones bendición. O sea, aún son bendecidos, ¿verdad? Algunos de los que no conocen a Dios, ¿por causa de quién? Por causa de los que aman a Dios, ¿no? O sea, les llega a salpicar esa bendición, esa lluvia. ¿Por qué? Por causa de los hijos de Dios y de los siervos de Dios. Entonces, vamos a ver otro ejemplo más. Agla, por favor, Génesis 39:5.
Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Amén. Ok, cuando José sirvió como siervo, como esclavo en la casa de Potifar, dice que Dios bendijo todo lo que tenía Potifar, pero dice bien claramente, por causa de José. ¿Estamos claros? Entonces lo que aprendemos es que Lot fue bendecido por andar con Abraham. ¿Sí? Lot fue bendecido por estar cerca de Abraham. Y bueno, vamos a ver que Lot no se dio cuenta de eso, ¿no? Y pronto se metió en problemas Lot. Sí, desafortunadamente algunos no entienden que muchas veces somos bendecidos por el hecho de estar cerca de los hijos de Dios, o sea, por el hecho de congregarnos en la iglesia somos bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Por el hecho de buscar a Dios, por juntarnos entre los hermanos, dice la palabra de Dios, mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos. ¿Sí? Y al final de ese Salmo 133 dice, allí envía Jehová bendición y vida eterna, ¿verdad? Pero no lo llegamos a comprender, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Digo, a veces el relacionarme con pastores, tener amistad con otros pastores, pues también me enriquece, ¿no? Un pastor me contó una experiencia que tuvo. Dice que este pastor viajaba con un servidor, un joven servidor, que lo acompañaba pues a donde él lo invitaban a predicar. Y este joven servidor, pues bueno, se daba cuenta que, por ejemplo, pues al pastor lo trataban muy bien, ¿no? O sea, llegaba a una iglesia y pues por educación le ofrecían al pastor pues el lugar de hasta adelante, ¿no? Y el joven que lo acompañaba, pues por educación, ¿verdad? También lo sentaban junto al pastor, a la parte de adelante, ¿verdad? Después atendían al pastor, si le daban a veces un regalo al pastor, pues también bendecían a este joven. ¿Sí me explico? Y un día incluso hasta dejaron compartir unas palabras a este joven porque pues iba con su pastor y le dijeron al pastor, oye, oiga pastor, el joven que lo acompaña cree que pueda decir algunas palabras, pueda compartirnos algo, y el pastor autorizó y este joven pues dio unas palabras, ¿no? Y entonces este joven de pronto dijo, ay, pues a mí también me atienden bien, a mí también me dan regalos, a mí también ya me dejaron predicar, ya no necesito a mi pastor. ¿Sí me explico? Y entonces este joven después iba a las iglesias a las que había ido antes, pero como ya iba sin su pastor, ¿verdad? O sea, se sentó hasta adelante y le dijeron, hermano, este lugar es para los servidores, para los líderes. ¿Sí me explico? Este lugar está reservado para los pastores, por favor, pásese para atrás. Luego llegó a otra iglesia en la que había estado, ¿verdad? Y y ya no le daban pues atenciones o regalos o cosas así, no porque sea más o sea menos. ¿Sí estamos entendiendo el mensaje? Sino porque era una gracia o era un favor de estar cerca de su pastor. ¿Sí me explico? Amén. ¿Sí está claro? Para continuar. O sea, porque era escudero y al ser escudero, este joven era pues bendecido, tenía gracia de Dios por estar cerca de su pastor, ¿no? Y en otra iglesia llamó y dijo, oigan, una vez me permitieron dar unas palabras en su iglesia, oigan, ¿me podrían invitar a predicar? ¿Y qué creen que le dijeron en esa iglesia? Le dijeron, mira, pues, eh, todavía por atención le dijeron, mira, dile a tu pastor que me llame, ¿no? Y dile a tu pastor que me envíe una carta, diciendo que te da autorización de venir a predicar y con mucho gusto te apartamos algún día. ¿Sí me explico? ¿Y qué creen que pasó? Pues no, ya se había apartado de su pastor. Sí, entonces, o sea, la enseñanza es, así como Lot se había beneficiado de estar cerca, ¿no? Cerca de Abraham, la enseñanza es, las personas también somos bendecidas, o las personas son bendecidas cuando están cerca de los hijos de Dios o cuando están cerca de los siervos de Dios. Lot fue bendecido, pero no lo supo discernir, no lo supo valorar, ¿no? Ahora, ¿por qué es una prueba la abundancia? Porque cuando hay pobreza se tiene miedo de no tener el pan del día. ¿Sí estamos? Con la pobreza se tiene miedo de no tener el pan del día de hoy. Pero con la riqueza da miedo
de perder lo que se tiene. ¿Cuántas personas empiezan a tener dinero, pero tienen miedo de perder lo que tienen? ¿Cierto? Empiezan a juntar y está el miedo tremendo de, ay, no me lo vayan a robar, ¿qué tal si alguien se lo clava? ¿Sí me explico? Y además viene otra situación. Empieza la avaricia, el afán de aumentar y de acaudalar más. O sea, ya no se conforman con lo que tienen. Sí, les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo, una persona ganaba 1,000 pesos, 1,000 pesos quincenales. Está un poco difícil, ¿no? 1,000 pesos quincenales. Y sabes, él decía, Señor, si me aumentaras a 1,500 pesos, ya con eso la hago, Señor, con eso la haría, ¿no? 1,500 a quincenales. ¿Y qué creen? Que pues en algún momento Dios le concedió y le aumentaron su sueldo, 1,500. ¿Y ustedes creen que ya se sintió bien ahí? ¿Qué creen ustedes por sus experiencias de vida? ¿Verdad? Pronto se le hicieron poco, ¿no? Dijo, Señor, si me dieras 2,500 pesos a la quincena, Señor, 2,500, verdaderamente que ya me quitarían de apuros. ¿Y qué creen? Llegó el momento de los 2,500 y empezó a tomar otro estilo de vida, ¿no? Otro ritmo de vida. Ya tenía, antes se volaba el Wi-Fi de los vecinos, ahora ya tenía Wi-Fi propio, ¿verdad? Ya tenía Netflix, ¿verdad? Ya gozaba de ciertas cosas. ¿Y qué creen? Que de pronto se le hicieron poco, ¿no? Se le hizo poco, se endeudó para comprar otras cosas y se le hizo poco. Dijo, Señor, ahora sí te prometo, si tú me das 5,000 pesos quincenales, Señor, ahora sí te prometo, hasta voy a diezmar. Dile al que está a tu lado, dile, el que tenga oídos que oiga. ¿Verdad? El que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho, hermanos. Eso se los aseguro, ¿eh? Hace un rato vino una familia, ¿verdad? A regalarnos unas tortillas bien ricas, bien sabrosas, y sabemos que esta familia está en condiciones muy justas, muy apretadas, pero que Dios los bendiga, amén. ¿Cuántos dicen conmigo que Dios los bendiga? ¿Verdad? Pero los que son fieles en lo poco, Dios los pone en lo mucho, amén. Entonces se dan cuenta por qué si hay una prueba también en la abundancia. ¿Por qué? Porque se muestra realmente quiénes somos. Ahora, ojo, no estoy diciendo que sea malo tener abundancia, que quede bien claro, sino que estemos preparados espiritualmente para saber administrar esas bendiciones de Dios. ¿Sabes? Las riquezas traen algunas otras dificultades. Vamos a seguir leyendo Génesis 13, del 8 al 9. ¿A quién le tocaría? Creo que a Rubén. ¿Sí está Rubén por aquí? Génesis 13, del 8 al 9. Ok. Amén. Dice Génesis 13, 8. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Amén. Y el 9 también. Dice el 9, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Amén. Ok, entonces vemos, miren, esto sucede, ustedes ya lean después todo el capítulo completo, pero esto sucede porque era tanta la riqueza de Abraham y Lot también se había beneficiado de estar junto a Abraham. Él también tenía ya muchas posesiones, muchas riquezas. Y entonces empezó una serie de dificultades. Los pastores de Abraham estaban peleando con los pastores de Lot, ¿no? Y entonces Abraham le dice, ¿sabes qué? No tengamos problemas porque somos hermanos, ¿verdad? O sea, tú y yo somos parientes en pocas palabras. Dice, ¿sabes qué? Elige tú una porción de tierra. ¿Hacia dónde te quieres ir tú? Tú elige. Y si tú dices, yo me voy para allá, entonces yo me voy hacia el otro lado, ¿no? Y no tengamos problemas, o sea, cada quien tome su camino, ¿no? O sea, finalmente Abraham se estaba ya separando de Lot, ¿no? Y Lot ya había sido muy
bendecido. Abraham le dio la oportunidad a su sobrino Lot de elegir, de elegir. ¿Sí? Es como, y bueno, es como si, por ejemplo, les quisiera poner un ejemplo, ¿no? Que les dijera su socio, ¿no? Su socio de negocios, elige tú, si te vas a Metepec, a la zona VIP, ¿sí? A poner el negocio, o si te vas a Santinguintín del Rincón, ¿sí me explico? O sea, en donde pues no hay ni siquiera carreteras principales ni nada, ¿no? Algo así era, ¿no? Entonces, pues vaya, vemos aquí algunas cosas importantes que aprender. Las cosas importantes que aprender es que Abraham renunció a tener el control de su futuro. Abraham renunció a tener el control de su futuro. Ahora, ¿por qué es importante esto? Es importante porque ¿quién tiene el futuro asegurado? Ninguno de nosotros. No sabemos qué será de mañana, ¿cierto? No sabemos si dentro de un año vamos a estar vivos. Bueno, Dios quiera que sí, Dios quiera que le dé larga vida a todos. Amén. Pero no lo sabemos, no está en nuestras manos. Podemos aprender de Abraham que él renunció a tener el control de su futuro y en pocas palabras la puso en las manos de Dios. Otra lección que podemos aprender es que Abraham confiaba en que Dios se iba a encargar de él. Abraham confiaba en que Dios se iba a encargar de él. ¿Sí? O sea, no importa, sobrino Lot, a dónde tú elijas, si eliges hacia la zona VIP o si eliges hacia otra zona, no importa porque yo estoy en las manos de Dios. Sí, y Dios es el que tiene el control de mi futuro y Dios es el que me va a bendecir. No está en las manos de Lot, está en las manos de Dios. Amén. ¿Sí estamos aprendiendo, hermanos? ¿Sabes? Lot se dejó llevar por la apariencia, como les puse el ejemplo, ¿no? O sea, es como si te dijeran tu socio de negocios, ¿quieres irte a Metepec, a la zona VIP o quieres irte al rincón olvidado, ¿no? De un pueblito, pues Lot fue algo que le pasó similar a Lot. Vamos a leer Génesis 13, 10 y 11, por favor, Claudia. Dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el otro oriente, y se apartaron el uno del otro. Amén. Amén. Entonces Lot escogió todo lo que se veía fértil, ¿sí? Todo lo que se veía, en donde se veía mucha abundancia, mucha fertilidad y se veían ríos y mucha abundancia. Pero ¿qué creen? Ese era el camino de Sodoma. Ese era el camino hacia Sodoma. Sodoma y Gomorra que fueron destruidas después. ¿Sabes? Lot debió tener gratitud. La actitud correcta de Lot era tener gratitud con su tío Abraham. ¿Sabes? Lot debió haberle dicho a su tío Abraham, tío, he sido muy bendecido al estar contigo, ¿verdad? ¿Sí estamos? ¿Estamos todos? Tío Abraham, sabes, la verdad es que Dios me ha prosperado tanto junto a ti. Tú indícame qué es lo que debo hacer. O tú elige primero, tío. Entonces, esa actitud la hubiera visto diferente Dios. ¿Sí estamos? Pero ¿qué hizo Lot? Le ganó la avaricia, ¿verdad? Le ganó lo que vieron sus ojos, ¿verdad? ¿A costa de qué? A costa de irse a una tierra que no tenía, pues, principios, una tierra en donde la gente vivía en contra de la voluntad de Dios, una tierra en donde la gente desafiaba
de frente a Dios. Sí, más adelante puedo profundizar en esto, en alguna otra enseñanza. Lot se fue directamente hacia Sodoma. Sí, Lot sabía que Sodoma era una tierra de perdición. O sea, él no eligió ignorantemente. ¿Sí? Lot no eligió por ignorancia. Lot sabía que Sodoma era una ciudad perdida. ¿Por qué lo sabía? Por una simple razón. Porque Abraham oraba por Sodoma y Gomorra. Abraham lloraba y le pedía misericordia a Dios por la tierra de Sodoma y de Gomorra. ¿Sí se acuerdan ustedes? Amén. ¿Sabes? Ahora el remedio contra la avaricia y contra el amor al dinero, ¿lo quieren saber? ¿Cuántos lo quieren saber? El remedio contra la avaricia. Amén. Vamos a leer a continuación. ¿Con quién me quedé? Me quedé con Clau, ¿verdad? Entonces seguiría Agla, Proverbios 11, 24 y 25. Proverbios 11, 24 y 25. Si lo tienes, Agla, por favor. Perdón. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Amén. Sí, vaya, el remedio contra la avaricia y contra el amor al dinero es la generosidad. Diga conmigo la generosidad, ¿verdad? Hay quienes retienen y les es quitado, ¿verdad? Y hay quienes dan y les es añadido más. Y el alma que saciare, dice, será también saciada. Amén. Sin embargo, pues bueno, Lot se había guiado por su avaricia, ¿no? Y terminó mal. Sin embargo, Abraham escuchó a Dios. Después de que Lot se fue, Dios habló a Abraham. Fíjate, hasta que Lot se fue, Dios volvió a hablarle a Abraham. ¿Cuál era la indicación que Dios le había dicho a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela. En el momento en que se fue Lot, Dios volvió a hablar con Abraham, o más bien Abraham volvió a escuchar a Dios, ¿verdad? Cosa distinta. Entonces, después de Agla, Rubén, por favor, Génesis 13, 14 al 17. Rubén, Génesis 13, 14 al 17. Amén. Dice Génesis 13, 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta? Una vez que Lot se fue, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Mira toda la tierra, ¿verdad? Dice, porque toda esta tierra será para ti, para tu descendencia para siempre. Y también, ¿verdad? Si alguno puede contar el polvo de la tierra, así será también tu descendencia. Entonces vemos que, pues, Abraham al volver a confiar en Dios, Abraham al volver a entablar su relación con Dios, ¿verdad? Volvió a estar nuevamente en la voluntad de Dios y por lo tanto volvió a estar, ¿verdad? Pues en la promesa, volvió a estar dentro de la promesa. ¿Cuántos de nosotros queremos vivir dentro de las promesas de Dios?
¿Sabes? Porque si queremos vivir en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia sabiduría, todo eso es temporal. Si queremos vivir bajo las promesas de Dios, sus promesas son eternas. Sus promesas nos alcanzan aquí en la tierra y nos alcanzan en el reino de Dios. Seguimos viviendo sus promesas. Son eternas. Amén. En pocas palabras, comenzamos a vivir con sabiduría, con bendición de Dios desde aquí, desde la tierra. Si se empieza a corregir nuestros pasos, nuestra vida empieza a tomar orden desde aquí, desde la tierra. Y comenzamos a vivir en bendición desde aquí. Y finalmente el último versículo, Lili, Génesis 13:18. Sí. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Wow, entonces dice que Abraham, ¿verdad? Habitó, moró en la tierra, en el encinar de Mamre. Eso significa también un lugar fértil, ¿sí? Un lugar de paz, un lugar fértil. Y dice que allí edificó altar a Jehová. ¿Cuál fue el resultado de todo? Volvió a adorar a Dios y volvió a darle la gloria a Dios. Le dio la gloria a Dios. O sea, vemos cómo Abraham es bendecido y él no toma una mala actitud, sino que le da la gloria ¿a quién? Le da la gloria a Dios, ¿verdad? Y un altar es reconocer Dios es el que ha permitido todo esto, Dios es quien me ha bendecido y a Él sea toda la gloria, a Él sea toda la gloria, ¿verdad? Una persona me expresaba y me decía, ¿verdad? Pastor, pues hay muchos siervos de Dios que de repente se les van los pies del piso y se sienten inalcanzables y se sienten muy ungidos y se sienten casi como querubines, ¿verdad? Y me decía, pero yo veo que usted pues como que tiene los pies en la tierra, ¿no? Bueno, según lo que percibía esta persona, ¿no? Y yo le decía, mire, pues es que hay algo clave en mi vida, ¿no? Y esa clave en mi vida es que yo le doy toda la gloria a Dios. Yo sé que soy lo que soy por Dios. Y lo que Dios me ha permitido alcanzar en su servicio es por Él, ¿no? Como dice la palabra de Dios, de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿No? Y también hay una canción muy bonita, ¿no? Que a ver, ojalá la cantemos ahora que nos reunamos de nuevo juntos en la iglesia, que dice, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo en mí. Y bueno, pues estamos a punto de terminar, ¿verdad? Estamos a punto de terminar. Hoy estamos viendo la enseñanza o acabamos de escuchar la enseñanza, pues la prueba de la prosperidad.